Turning $250 into over $2 million is very exciting, but what should motivate you the most is this right here. People go, where do you get a 10% return? If you look at the S&P 500, the average return has been 10 to 12%. $10,000 at a 10% return, and if you just leave that $10,000 alone for 40 years, you're at $452,000. Is that not amazing? That's fantastic. Power of compound interest. Einstein said that compounding was the eighth wonder of the world. And that, my friends, is the power of compounding interest. Una de las maneras más inteligentes de poner a trabajar tu dinero es hacer inversiones con interés compuesto. El precio del tiempo de Edward Chancellor es uno de mis libros favoritos sobre la historia del dinero, y en uno de sus capítulos cuenta la historia de cómo se descubre un cono de arcilla con inscripciones cuneiformes que datan del 2400 a.C. En estas inscripciones se contaba la historia de una guerra entre dos ciudades del sur de Mesopotamia, Lagas y Uma. Una de las ciudades había ocupado un territorio de la otra y a cambio le prometía hasta 300 litros de cebada por poder utilizar estas tierras. Pero la ciudad de Uma no cumplió con sus obligaciones de pago. Entonces la otra ciudad le reclamó a esta el pago de la deuda con un 33% de interés capitalizado en el tiempo, es decir, aplicando un interés compuesto. En ese momento ya existía el crédito, ya existía la deuda y los tipos de interés se situaban en esos niveles tan elevados. Claro está que si tú capitalizas y compones un interés tan elevado en el tiempo durante varios años, el resultado final es tan elevado que era imposible de pagar. De hecho, se calcula que el dato que reclamaban ascendía a 4,5 billones de litros de cebada, lo que era totalmente imposible y llevó a las dos ciudades a entrar en un conflicto bélico. Desde entonces se ha hablado mucho de la octava maravilla del mundo, del interés compuesto, de la fórmula mágica para que los inversores hagamos dinero. Y es que es verdad que matemáticamente, si uno compara lo que puede ganar con el interés simple, que no deja de ser una fórmula lineal, y lo compara con el interés compuesto que adopta una curva exponencial, pues está claro que los inversores a largo plazo y utilizando el interés compuesto podemos enriquecernos. Ahora bien, una cosa es el poder del interés compuesto y otra, utilizarlo para intentar colocarte cualquier producto de inversión o cualquier falsa promesa. La industria financiera ha utilizado esta octava maravilla, que por cierto se dice que Albert Einstein la dijo, pero realmente no hay prueba de ellos. De hecho, la prueba la cita Quote Investigator, que dice que la primera referencia al interés compuesto se dio en un anuncio de la empresa The Equity Savings and Loan Company en 1925. Pero la industria financiera ha jugado a utilizar eso a su favor. No solo por el poder que tiene, porque lo tiene el interés compuesto, sino para que la gente confíe en la magia de este y entonces invierta sus ahorros sin plantearse otra serie de cosas. Pero vamos a ver también las cosas que la industria financiera tiende a ocultarnos. ¿Por qué siempre se vende lo mejor del interés compuesto y se olvidan de una serie de datos que nunca nos comentan? Vamos primero a realizar un ejemplo rápido sobre la diferencia de invertir $10.000 al 10% durante 10 años haciendo interés simple o interés compuesto. Y vamos a ir viendo lo que generamos todos los años y el valor final. Tenemos cosas que ya sabemos. El valor futuro lo desconocemos, el valor actual son los $10.000, el interés es el 10% y son durante 10 años. La fórmula de interés simple para calcular el valor final va a ser el valor actual más esto que estáis viendo aquí, que es el valor actual multiplicado por el interés por el número de años. Y en cambio, en el interés compuesto lo que vamos a hacer es capitalizarlo, es decir, es exponencial el número de años a medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, en el primer año, pues vamos a coger en el interés simple, vamos a coger ese valor actual de $10.000 que tenemos, lo vamos a multiplicar por el interés que generamos y por el número de años, ¿no? En este caso, un año al 10%, pues nos va a dar un interés de $1.000. Y si esperamos 10 años, pues vamos a tener un interés total de $10.000. ¿Cuál va a ser el valor final? Pues obviamente los $10.000 más el capital que hemos aportado. Podríamos sumar los $10.000, sumarlos al capital inicial, que son otros 10.000, y tendríamos al valor final $20.000, ¿no? O podríamos hacer la fórmula que os he dejado arriba. El valor actual, que son los $10.000, más los $10.000 multiplicado por el interés del 10%, durante los 10 años consecutivos que vamos a estar
invirtiendo este capital y nos da lo mismo. Por otro lado, el interés compuesto, vamos a calcular lo que vamos generando de intereses cada año para ver la diferencia y vamos a hacerlo cogiendo el primer año, vamos a igualar, vamos a coger el valor actual que son los $10.000, vamos a multiplicar por 1 más el interés, lo estamos fijando aquí, ¿vale? Para luego poder deslizar, 1 más el interés que es el 10% y lo vamos a elevar al número del año. En este caso voy a volver a restar el valor actual, ¿vale? A todo para solamente sacar el interés, ¿vale? Entonces voy a volver a restar los $10.000, voy a fijar esto y así solo sacamos el interés, ¿vale? $1.000 al principio también, pero nos damos cuenta que a medida que avanzan los años el interés va subiendo, vamos generando mayor interés que en el interés simple. Y llegado el valor final, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues sumamos lo que hemos generado de intereses más el valor inicial, que son los $10.000, y nos da un total de $25.937. También lo podemos calcular haciendo la fórmula que tenemos ahí arriba, la fórmula del interés compuesto, del valor futuro capitalizado en el tiempo, ¿no? Que es valor actual por 1 más el interés elevado al número de años, que son 10. Y ahí nos va a dar el valor final, que son los 25.937,42. Estáis viendo el poder de aplicar interés compuesto en el periodo de 10 años. La diferencia son $5.937 que nos hemos llevado de más por básicamente dejar reinvertido el capital constantemente al tipo de interés que estamos haciendo. Aquí podemos sacar la curva y veremos la diferencia. Veis que el interés simple adopta una curva lineal, pero la magia del interés compuesto es que adopta una pendiente exponencial. Ahora bien, esto es en la teoría, pero vamos a ver en la vida real cosas que tenemos que considerar y que no suelen contarnos. Pues ahora que sabemos el poder del efecto compuesto, vamos a ver un ejemplo. Imaginad que yo soy una persona que empieza con un capital de 5.000, ¿vale? He querido hacerlo para las personas jóvenes para exagerar sobre todo el tiempo, porque la variable más importante en el efecto compuesto es cuánto tiempo tenemos por delante. Eso ya lo sabemos todos y si empiezo incluso con 5.000 euros con 18 años o 20 años que consiga ahorrar y aporto 1.000 euros tan solo al año, fijaros el poder que esto puede tener a una tasa de interés del 5%, ¿vale? Anualizado. Y estamos viendo aquí los resultados por años y estamos viendo que hemos aportado un total en línea naranja de unos 55.000 euros, los 5.000 iniciales más 50.000 durante 50 años, 1.000 al año. Y aquí vemos el resultado final, esta curva exponencial que se adopta por ir reinvirtiendo año tras año al 5% de rentabilidad. Como veis, acabamos con una capital superior a los $260.000 y hemos generado un total superior a los 211.000, un poco por encima de los $210.000 hemos generado de capital, de rentabilidad con nuestras inversiones. Ahora empiezan cosas que tenemos que empezar a detallar, cositas que tenemos que empezar a comentar, que claro, aquí está muy bonito y lo que me ha llegado a pasar es gente que me ha venido y me ha dicho, mira Javier, me han vendido la planificación fiscal con este gráfico y mira el gráfico de mi patrimonio lo que está haciendo realmente. Y es que aquí empieza el primer problema, la secuencia de retornos. Es decir, pensamos que una calculadora que nos está mostrando un 5% todos los años va a ser igual a lo que hace el mercado, y ni mucho menos. Recordemos que el interés lo estamos utilizando como una media anual, y el mercado ni mucho menos hace un 5% todos los años. Al revés, un año te hace un 20, un año te baja un 20, un año te sube un 10, otro año te baja un 3, otro año te sube un 5. De hecho, he querido coger los retornos del SP500 desde los últimos 50 años y como veis los tengo aquí plasmados. Y la media de los retornos ha sido de hecho un 9,52 anual, así que bastante más elevado que lo que estamos poniendo del 5, pero fijaros la secuencia de retornos. De repente tienes unos años de caída, luego tienes unos años de subida, caídas fuertes de repente. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que en el mismo capital aportado la curva adopta este aspecto. No es esa curva tan bonita exponencial que sube, sino que te tiras algunos años plano. Es decir, fijaros que el que hubiese invertido en el SP500 hace 50 años aplicando este mismo capital, oye, ahora tendría muchísimo más dinero que la calculadora que hemos hecho. El resultado final sería incluso mejor, ¿vale? Fijaros todo el capital que tendría. Y esto sería lo aportado, ¿no? Que es lo mismo. Pero en cuanto al movimiento, que es a mí lo que tenemos que destacar, no es el mismo. Del año 26 al año 40, nuestro patrimonio se ha quedado plano, como podéis observar aquí. De hecho, lo vamos a dibujar para que se vea bien esta zona. Te tiras 15 años con el patrimonio en plano, siguiendo aportando todos los años. Y esto es una realidad que tenemos que saber. Y ojo, que no es ninguna crítica al interés compuesto, ya veis los resultados. Los resultados son extraordinarios. Y a mí me fastidia cuando en la industria financiera esto se omite. No se dice, oye, te puedes tirar 14 años plano con tu patrimonio, sin ganar dinero y teniendo que seguir aportando. Pero si tú sigues aportando,
al final el resultado final está aquí, ¿vale? Pero tenemos que saber cuál va a ser el camino para poder navegarlo. Tenemos que saber que no va a ser un camino fácil. Nada es fácil, no va a ser nada fácil, va a ser un camino muy difícil el interés compuesto. Y va a haber años donde van a haber una secuencia de retornos del índice que tú tengas que van a ser negativos y que incluso teniendo un patrimonio te van a hacer caer bastante el patrimonio, pero que ahí está la magia de saber aguantar y de saber ser resiliente. De hecho, a medida que tu patrimonio se hace más alto, como estamos viendo aquí, fijaros la volatilidad del patrimonio en cuanto hay un año malo, como fue el de 2022 o 2020, no sé qué estará cogiendo aquí, pero fijaros que la caída que puedes tener es muy gorda en tu patrimonio. Pasa el patrimonio de estar por los 900.000 a por debajo de los 800.000. Entonces también tienes que saber que a medida que ese efecto compuesto te vaya dando un patrimonio más elevado y tu cartera vaya siendo más alta, también los movimientos a los que vas a estar expuestos en tu capital van a ser más elevados. Entonces, llegada la fecha de jubilación o cuando vayas a necesitar el dinero, por supuesto deberemos ir rotando hacia algo más conservador para intentar reducir esa volatilidad. Porque si te vas a jubilar justo en el año 50 y en el año 49 tienes una caída del 20% en la cartera, pues a lo mejor tienes que esperar otros 5 años para recuperar esa caída. Entonces, a medida que nos acercamos a esa fecha de jubilación, debemos ir rotando hacia algo que nos reduzca la incertidumbre de los movimientos que vamos a esperar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es las valoraciones, y no me preocupa tanto si vais a aportar de forma frecuente, porque al final estaréis cogiendo siempre la valoración de ese momento. Entonces, si las bolsas de repente caen y se ponen más baratas, pues estaréis aportando también a ese precio de valoración y haréis una media. Pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo si vamos a ir con un capital inicial muy elevado, el múltiplo al que estamos comprando. Y ahora mismo, si miramos por ejemplo el múltiplo CAPE de Shiller del S&P 500, está alrededor de unas 35 veces. Si miramos los retornos anualizados esperados para los próximos 10 años de media en función del CAPE, vemos que hay una correlación bastante clara con los retornos de esos próximos 10 años. Y vemos que estos múltiplos de CAPE corresponden a retornos más bien entre el 0 y el 5% anualizado de media, más que lo que hemos visto en los últimos 50 años, que ha sido alrededor del 9% de media. Obviamente, el múltiplo Shiller cotiza 35 veces y sí que es verdad que su media de los últimos 30 años ha estado alrededor de 28 veces. Pero no podemos olvidar que este múltiplo está un poco pasado. Entonces, a la hora de calcular estos retornos anualizados, sobre todo para los que vayáis a partir con un capital inicial muy elevado, pues yo a lo mejor en los 10 próximos años no pondría una rentabilidad esperada tan elevada como veo en algunas personas, que esperan a lo mejor hasta un 10, un 11% de rentabilidad anualizada, y eso pues luego posiblemente no termine cumpliéndose. Otro problema, gente, es la inflación. Hemos dicho, vale, dentro de tantos años llegaremos con un capital superior a los 260.000 euros cuando nos jubilemos. Vale, pero esos 260.000 euros no serán los mismos 260.000 euros que ahora. Es decir, las cosas que podremos comprar serán mucho menores. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa inflación. 260.000 euros dentro de 50 años es mucho menos dinero que 260.000 euros ahora, porque nos permitirá comprar menos bienes y menos servicios. Por lo tanto, aquí se pueden hacer varias cosas. O bien, calcular cuál va a ser el impacto, cómo va a ser esos 260.000 euros de poder adquisitivo que nos va a permitir comprar dentro de 50 años. O bien, también podríamos en nuestra calculadora el interés anualizado que utilizamos ajustarlo a la inflación. Es decir, si hemos dicho que de media el S&P 500 se hace en los últimos 50 años un 9%, pues podríamos restarle un 2% a ese interés de media para descontar esta inflación entre un 2 y un 2,5% anual. Además, hemos visto que las valoraciones son exigentes, entonces podemos esperar unas rentabilidades un poquito más bajas. Por eso yo en la calculadora pongo alrededor de un 5%, un 6% anual, más que un 9, 10 o incluso 11, como veo algunas calculadoras, porque prefiero ser más precavido y realmente enseñarle a mis clientes, oye, esto es más o menos un escenario realista, incluso con las cosas actuales si van mal, que venderles la moto y decirles, oye, mira, vas a ganar toda esta cantidad de dinero, y que mis clientes se emocionen y piensen que realmente va a ser así. ¿Que luego ganamos más? Pues siempre va a ser bueno, pero por lo menos partimos de una base un poquito más realista. Si encima diversificáis en otros activos, renta fija, oro y diferentes cosas, que por cierto te dejo un vídeo por aquí de cómo construir una cartera de inversión y qué estrategias existen, pues obviamente al hacer eso
también va a disminuir vuestra rentabilidad, porque al diversificar en otros activos que tienen una rentabilidad menor, pero menor volatilidad también, la rentabilidad media de la cartera posiblemente sea menor y no debamos solo coger la de un índice de renta variable. Otra opción para tener en cuenta la inflación sería aportar, si no quieres que esta inflación te afecte en la rentabilidad y no descontarla de la rentabilidad, lo que podríamos hacer es las aportaciones incrementarlas en función de lo que incrementa la inflación. Es decir, si la inflación incrementa un 2% anual, pues de media, o lo que haya incrementado ese año, pues tú podrías aportar la aportación de 1.000 euros más el porcentaje de inflación que haya incrementado. Si es un 2%, pues le sumas un 2%, si es un 3%, un 3% a esa aportación que vas haciendo, porque también tu salario no va a crecer al ritmo de la inflación, porque ya sabemos que los salarios crecen más lento, pero tu salario irá creciendo poco a poco también, pues intenta incrementar tus aportaciones para que así la inflación no sea un problema. Otro problema que tenemos que tener en cuenta son los impuestos, amigos, y esto no habla nadie, pero los impuestos llegan y llegan para todo el mundo. Y es una cosa con la que tenemos que lidiar también cuando invertimos, el impuesto también al ahorro. Y por supuesto sabemos que en España va de unos tramos del 19 hasta el 20 y algo por ciento, en función de los tramos que hayamos generado. Entonces va sobre lo que hemos ganado. Nosotros hemos aportado 55.000 euros, pero en este caso hemos generado 200... de ganancia hemos generado unos 211.000, aproximadamente 211.000 dólares, ¿no? Entonces, si estos 211.000 dólares tendremos que pagar impuestos por estas ganancias patrimoniales. Y eso que no sabemos cuáles van a ser los impuestos cuando nos toque pagar, a lo mejor son más elevados, pero bueno, para este ejemplo vamos a coger esa ganancia patrimonial y vamos a considerar una tasa efectiva de esta ganancia patrimonial de alrededor del 23%, ¿vale? Más o menos. Es donde va a estar aproximadamente, ¿vale? Quizás estoy siendo un poquito más exigente, pero así nos quitamos de problemas y entonces pues tendremos que restar 48.000 euros en impuestos que se nos irían. Y ya como veis, la ganancia cae bastante, ¿vale? No solo por el efecto de la inflación, sino también por el efecto de los impuestos. Eso no quita que tengamos que seguir invirtiendo, ¿vale? Pero muchas veces vemos el resultado final como lo que vamos a ganar y realmente falta restar estos impuestos sobre toda la ganancia patrimonial que habremos hecho, que ahí es donde está el bulto. Y luego el quinto punto, gente, del que tenemos que hablar es la divisa. Muchas veces en estas calculadoras no se considera el impacto divisa, hemos considerado el impacto inflación, pero muchas veces veo, invierte en el S&P 500 que hace un 9% de rentabilidad media y eso es lo que tienes que calcular en la calculadora. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si invertimos en el S&P 500 tenemos una posición implícita al dólar. Incluso cuando compramos un ETF en euros, el ETF en euros lo que va a hacer es transformarnos esos euros en dólares porque invierte en acciones en dólares. Y vamos a tener una posición implícita al dólar, ya sea por las acciones que dependen de ese dólar y ya sea porque se expresan en dólares. Entonces, tenemos que tener en cuenta este efecto divisa, tenemos que tener en cuenta cómo se comporta el cambio euro-dólar, cómo nos va a afectar, cómo estamos distribuidos en divisas en nuestra cartera, porque cuando vamos a invertir a 50 años tenemos que también intentar diversificar en divisas por si acaso pasase lo que le ha pasado a algunas divisas, como pues en el yen japonés o como ya hemos visto en otros escenarios, ¿no? Y ten en cuenta que si quieres cubrir la divisa lo puedes hacer, hay fondos que lo que te hacen es el hedge, la cobertura de divisa, para que tú tengas todo en euros y ya está, pero esos fondos conllevan una mayor comisión porque el hedge tienen que pagarlo, es decir, tienen que comprar esa cobertura. Tenlo en cuenta también para la rentabilidad. Y aquí voy con el último problema que tampoco se suele mencionar, los costes de los vehículos de inversión que vamos a utilizar. Muchas veces vemos la rentabilidad media del S&P y ya la plasmamos en la calculadora, como sabéis, pero hay que tener en cuenta que para nosotros invertir en el S&P 500 o en el MSCI World o en cualquier índice, tenemos que pagar a un vehículo de inversión para poder hacerlo. Los ETFs sí que es verdad que las comisiones son bastante bajitas, incluso hay fondos de inversión con comisiones ultra bajas para fondos indexados, pero no deja de ser una comisión que tenemos que restar de nuestra rentabilidad anual cuando pongamos en la calculadora. Es del 0,1, tenla en cuenta ya cuando pones el interés en la calculadora, ¿de acuerdo? Ten en cuenta ya aquí haber restado la inflación, haber tenido en cuenta la valoración actual del índice, haber tenido en cuenta cómo está diversificada tu cartera, porque cuanto más diversificada, pues el interés anual que vas a generar, pues va a ser también menor, ¿no? Porque tienes otra serie de activos que van a tener menor rentabilidad que la bolsa, que es la que más rentabilidad tiene, y luego ten en cuenta también el impacto del coste. Ten en cuenta esa comisión anual del ETF, del fondo, de lo que vayas a invertir, para restarla de este rentabilidad anualizada, ¿de acuerdo? Si haces eso, el interés compuesto funcionará, te irá bien y si encima entiendes que el proceso
no va a ser tan fácil como una línea ascendente exponencial, sino que va a haber periodos complicados y eres resiliente y sabes lo que estás haciendo y no te dejas guiar por cualquier mono que te dice que invertir es fácil, tú solo compra esto y ya está, y haces las cosas bien, te va a ir bien. Y eso es lo importante. Me despido y os doy las gracias.